En esta tarde saludamos a todos nuestros hermanos y amigos quienes han llegado a este espacio de palabras de vida. Un gozo poderles saludar en esta oportunidad, acompañarles 60 minutos donde esperamos que la bendición del Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes. De verdad que para la zona 57 es un privilegio una vez más poderles traer hasta sus hogares, allí donde usted se encuentre en este momento, esta programación de palabras de vida. Como siempre, hoy nos presentamos en la mesa de trabajo nuestros pastores que hacen parte en esta oportunidad. Pastor Raimundo Delgado de la Iglesia del Caldas, el pastor Rodrigo Muñoz de la iglesia allí del barrio El Reposo. Pastores, bienvenidos a la programación de Palabras de Vida. Así que, Pastor Raimundo, salude a nuestros televidentes. Dios le bendiga, Pastor Pedro, Dios le bendiga a todos los amigos, a todos los que en esta tarde nos sintonizan. Damos gracias a Dios de que Dios nos permite llegar hasta todos ustedes con nuestra programación, esperando que ella sea una poderosa bendición para cada uno de ustedes. Pastor Raimundo, qué importante poder nosotros de verdad dirigirnos a esta hora a todos los habitantes del área metropolitana, lo que comprende Bucaramanga, Girón, Florida Blanca y sus alrededores. Pastor Rodrigo, un gozo tenerle en esta oportunidad en Palabras de Vida, así que salude a nuestros televidentes. Saludo a cada uno de los hermanos que nos sintonizan en estos momentos. También saludo al hermano Pedro, al hermano Raimundo. Para mí es un gozo poder estar en esta tarde aquí con ustedes. Pastor, es una bendición poder acompañar a nuestros televidentes en este espacio de Palabras de Vida a través de Televisión Ciudadana, un canal que está cubriendo prácticamente todo el área metropolitana y que está siendo de mucha bendición para nuestros amigos y nuestros hermanos. Creemos que Palabras de Vida es un programa que va diseñado a llevar bendición para cada habitante, para cada creyente, que Dios ha permitido que conozcan al Señor en esta hermosa ciudad de Bucaramanga. Pastor Ray, vamos a leer la palabra de Dios allí para luego tomar como base del tema que trataremos en esta oportunidad. El tema para desarrollar se titula El engaño. Así que, pastor, vamos a leer la palabra de Dios para que nuestros televidentes vayan entendiendo de qué se trata. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Tienes una Biblia en casa? Vamos a buscarla, vamos a escudriñarla. La palabra de Dios no es como dijese alguien, yo tengo bien guardada la palabra de Dios, la tengo en un baúl. Pero no es eso, el guardar la palabra es escudriñarla, es leerla. Es por eso que vamos a escudriñar hoy la palabra del Señor, vamos a leerla. Vamos a sacarla del lugar donde la tenemos. No puede faltar una Biblia en casa, puede faltar la nevera, puede faltar los muebles, puede faltar cualquier cosa, menos la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a estar leyendo en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 2 y el verso 1, como sigue la palabra del Señor, dice así: con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermosa palabra la que nuestro pastor Raimundo nos leía allí, donde nos advierte con respecto a los engaños que vendrán siempre a tratar de afectar a los convertidos al Señor. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a estar muy receptivos a la palabra, ya que ella nos advierte sobre esos problemas que en cualquier momento pueden llegar a dañar su vida espiritual. Pastor Rodrigo, en esta oportunidad voy a pedirle que nos guíe en oración pidiendo a Dios que bendiga a toda nuestra amable audiencia que están viéndonos allí en sus hogares y también por este espacio de Palabra de Vida para que Dios los bendiga de manera muy especial. Te damos gracias, Señor maravilloso, por estos momentos, Dios mío, que tú nos permites, Señor, de poder salir al aire, Padre maravilloso. Bendiga este programa a todos los que nos están sintonizando. Señor, bendiga también estas palabras de vida. Señor, que sea de una bendición para cada uno
que nos escucha. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, amigo, hermano, que nos ve a esta hora de la tarde, podernos dirigir, poder hablar con Dios. La oración, eso significa hablar con Dios. Pastores, en esta oportunidad queremos darle las direcciones donde están ubicados nuestros templos de esta mesa de trabajo conformada en el día de hoy por las iglesias del barrio El Caldas, el barrio El Reposo y La Cumbre. Pastor Raimundo, por favor, la dirección a donde los amigos, los televidentes se pueden dirigir a recibir mayor información sobre la vida cristiana. Para todos los amigos, para todos los hermanos que viven en la zona sur, más exactamente en La Pedregosa, el barrio La Libertad, El Dorado, El Caldas, Zapamanga 1, todos los que están en todo ese sector les invitamos porque allí en el barrio Caldas, más exactamente en la calle 111, número 33 a 27, calle 111, 33 a 27, se encuentra ubicada la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Es un lugar fácil de encontrar y difícil de olvidar. Qué importante, pastores, poderle dar las direcciones a nuestros amigos que desean hacer parte también allí de nuestras congregaciones. Pastor Rodrigo, por favor, la dirección de la iglesia allí en el barrio El Reposo. La iglesia está ubicada en la calle 56, 1477, barrio El Reposo, y demás barrios que nos están cerca. Los invitamos para que nos visiten. Allí tenemos los cultos el día martes a las 7:30, el día jueves a las 7, el día viernes a las 7 y el día domingo 9:30 y en la tarde 5 de la tarde. Esperamos cordialmente a todos los amigos que nos sintonizan. Allí estaremos con los brazos abiertos esperando su venida. Muchas gracias. Qué importante, pastores, también poderle decir a nuestros televidentes a dónde se pueden contactar con nosotros, porque bueno, le hemos dado la dirección, pero de pronto alguien dice, bueno, yo no puedo ir, pero ¿cómo hago para comunicarme con los pastores de esas iglesias? De pronto para pedir oración, para pedir cualquier ayuda que ellos requieran de parte de la iglesia. Pastor Raimundo, números de contacto allí en El Caldas. Usted se puede comunicar con nosotros al 318-489-7542, 318-489-7542 o al 692-4057, 692-4057, o puedes escribirnos a nuestro correo electrónico saboravida3@gmail.com, saboravida3@gmail.com. Pastor Rodrigo, la número de contacto allí donde se pueden los televidentes, los amigos de aquel sector de El Reposo para pedir sus peticiones de oración. Sí, hermano Pedro, el teléfono es el 649-5249, el celular, en caso de tal, tenemos el 310-23-95-95-2. Muy bien, para todos los habitantes del sector de La Cumbre, sus anexos, estamos ubicados en la calle 29, número 9E24, donde le esperamos a usted gustosamente en nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana, escuela dominical para toda la familia, y no olvide a las 5 de la tarde nuestro gran culto evangelístico, donde estaremos orando por cada una de sus peticiones. Recordarles a los televidentes nuestras redes sociales. Allí nos encuentra en Facebook Palabras de Vida, en Twitter nos puede también escribir @palabras, la letra de vida 57, nuestro correo electrónico palabrasdevida.mmm@gmail.com. Estas son las redes sociales que tenemos a su disposición. Comuníquenos sus inquietudes, sus peticiones y con mucho gusto estaremos a vuelta de correo respondiendo a cada una de sus inquietudes, a sus interrogantes. Vamos, mi querido televidente, a una pequeña pausa musical y luego continuaremos con el tema ya anunciado.
Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso
Continuamos con esta programación en el día de hoy, Palabras de Vida. Recuerde, mi amigo televidente, que esta programación está siendo auspiciada por la zona 57, que comprende las iglesias establecidas en el municipio de Girón, Florida Blanca y parte de Bucaramanga. En esta oportunidad, como hemos anunciado, nuestro tema, el engaño, Pastor Ray, es un tema muy importante, ya que en este tiempo muchas personas han caído siendo víctimas en cualquier área de los engaños, de los espejismos que el mundo ofrece, y más cuando se trata de la vida espiritual, Pastor Ray, que hay que tener muchísimo cuidado, ya que el Señor nos prevé los consejos necesarios para no ser víctimas de este fenómeno espiritual. Qué bueno que Dios nos permite en esta tarde poder desarrollar este tema de la palabra del Señor. Yo siempre he dicho, hermano Pedro, que nadie se detiene a mirar o a escuchar un programa como estos si piensa que va a escuchar a un hombre, porque las palabras del hombre no tienen ningún significado, las palabras humanas son huecas. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo quisiera que en estos minutos todos los televidentes pudieran enfocarse a meditar en lo que es la palabra de Dios o a confiar en la palabra de Dios, ya que las palabras del hombre, si no tienen un fundamento bíblico, no tienen ningún sentido. Es por eso que queremos en esta tarde desarrollar y poder hacer de que cada persona, que cada uno de los televidentes pueda confiar en la palabra de Dios. Diríamos, ¿por qué tenemos que confiar en la palabra de Dios, Pastor Rodrigo? La palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Estamos hablando del engaño. Hay muchas maneras de engañar, pero específicamente a lo que se refiere la palabra nos habla del engaño. Nos está diciendo que no debemos de poner, porque hoy un día hay muchas personas que hablan de muchas cosas y en muchas de esas cosas viene el engaño, pero la palabra es correcta y nos dice que el engaño, alabados al Señor, se permite cuando una persona es fácil para ser engañada. Pastor, mire, hay algo importante cuando se refiere al engaño. Tenemos el primer referente de una persona que se dejó engañar, que Dios quería que ellos siguieran paso a paso lo que Él les ordenó. Por ejemplo, cuando Dios colocó por primera vez, nos dice la Biblia, al hombre en el huerto del Edén con Eva, y estaban allí tan bien, solo que Dios les había dado algunas instrucciones para que ellos la siguieran y no le dieran oído a nada que fuera contrario a lo ya establecido. Pero un día de repente, pastores, ustedes que son estudiosos de la Biblia, para nuestros amigos, nuestros televidentes, sabemos que Eva estaba por ahí desubicada en el huerto, distraída, tal vez en ese momento su mente no estaba ocupada en lo que Dios les había dicho, porque para nosotros estar a salvo, pastores, del engaño es eso, que nuestra mente esté ocupada, como decía el pastor Ray, de la palabra de Dios, que es la que nos tiene a salvo, porque ella es la verdad. Pero se presenta en aquel momento Satanás a través de una serpiente y comienza a reconvenirle a Eva acerca de los estatutos, de las ordenanzas del Señor, y comienza Eva a ceder terreno con una conversación. El problema radica cuando abordamos conversaciones, pastores, sin saber a dónde nos van a llevar, y esa conversación la llevó poco a poco a Eva hasta que se dejó engañar de Satanás y luego traspasa el mandamiento de Dios y es víctima, podemos decir la primera víctima que encontramos a la luz de la Biblia del engaño se llamó Eva, Pastor Ray. En esta parte que está escribiendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica estaba presionada, estaba siendo perseguida, estaba siendo maltratada, estaba sufriendo una persecución terrible, estaba pasando, podríamos decir, por el valle de la aflicción. Y parece que alguien escribió una carta que decía que era una carta del apóstol Pablo. Y por eso Pablo dice aquí que no os conturbéis por carta como si fuera nuestra. Y había llegado una carta supuestamente que la había escrito el apóstol Pablo, pero no se sabe quién fue el autor de esta carta, pero el apóstol Pablo está diciendo, yo no la escribí. Pero es evidente, y esa carta decía, toda esa persecución de todos estos días quiere decir que Jesús ya va a volver, que Jesús ya está a las puertas.
Entonces, si Jesús ya va a volver, la mitad de la iglesia se cruzó de brazos y dijo, si Cristo viene dentro de pronto, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a levantarme? Solo que Cristo va a volver, eso es algo real. Esté esperándolo tú, no lo esté esperando, Él va a volver. Pero no va a volver en el tiempo nuestro, ni cuando el hombre diga. Y como Jesús no venía en el tiempo que esta carta decía, la mitad de la iglesia se había detenido. Y como en ese tiempo la iglesia era una iglesia comunitaria, la mitad de la iglesia estaba trabajando para poder alimentar a la otra mitad que estaban esperando la venida del Señor. Estamos en un dilema, pastores, es que en este tiempo han habido muchas corrientes de que el Señor ya viene, han puesto fechas, unos decían que en el 2000 ya se iba a acabar el mundo, que iba a ocurrir. El año pasado, en diciembre pasado, había una fecha de que se decía que ya pronto el Señor venía o iba a ser el fin del mundo, y no ha sucedido nada. ¿Qué es lo que está sucediendo con eso, Pastor Rodrigo? Sí, hermano, muy cierto. Hoy un día se oye tanto la humanidad cómo está siendo engañada, que se dice de que Cristo viene pronto, pero no es así, no es así. Mirando la palabra, el Señor nos habla el Señor nos dice que tenemos que estar preparados, y al estar preparados nos está hablando la palabra que tenemos que prepararnos física y moralmente. ¿Ve? Entonces vemos que hay mucha gente que hoy un día utiliza verdaderamente la viveza para engañar a la humanidad, pero no debe ser así. Nosotros, Dios nos ha enseñado que tenemos que hablar la verdad, y nosotros aquí estamos hablando verdad y estamos advirtiendo del engaño en la cual mucha gente está siendo engañada, como decía el hermano Raimundo, de que Cristo viene ya, pero no es así como ellos dicen, ¿verdad? Cristo sí advirtió que hay que estar prevenidos, estar atentos, porque su llamado puede ser de un momento a otro. El problema también es que hasta predicadores se están aprovechando de esta situación para engañar, para hasta apoderarse de las propiedades de los incautos o de los creyentes. ¿Qué nos dice de eso, hermano Pedro? Bueno, el apóstol por el Espíritu Santo nos dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, porque la verdad es que cuando la persona se desubica mentalmente y se distancia de lo que el Señor ha dicho, pues se le hace fácil obedecer cualquier persona que venga adulando con palabras, como dice el mismo apóstol, con palabras halagüeñas, y entonces se convierten en una presa fácil, Pastor Ray, donde dice que son explotados de una manera y de otra, pero realmente lo que queremos decirle a nuestros televidentes es que tengamos mucho cuidado. Mire, cuando nosotros estamos anclados en Cristo, que es la verdad, le va a quedar muy difícil al enemigo engañarnos, porque uno de los problemas que la iglesia de Tesalónica justo tuvo es eso, que tal vez ellos no sabían discernir, y cualquiera que viniera hablándoles en el nombre del Señor. Hoy hay mucha gente que aparece hablando en el nombre del Señor. El Señor Jesucristo nos dijo, muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán, si fuese posible a los escogidos. De manera que tenemos muchísimas referencias a la luz de la Escritura en la que el Señor nos advierte para que no seamos presa fácil del engaño. Es impresionante lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí, y le está hablando a la iglesia de Tesalónica, y ahora sí le vamos a encontrar sentido al mensaje o a lo que hemos leído en el comienzo, porque una de las cosas que resalta el apóstol Pablo es que nadie os engañe, lo que dice ahí el versículo 3, que nadie os engañe. ¿Qué cosa es engañar? Engañar es hacerle creer la mentira a alguien que es verdad, darle o decirle una mentira, pero hacerle creer que es la verdad. Tenemos muchos ejemplos nosotros en nuestra vida cotidiana de lo que es el engaño. Posiblemente vamos a hablar con el hermano Rodrigo acerca de cuántas veces nos han engañado. A veces hay gente que le van a vender a uno un carro y le dicen, este carro está como una campana. Lo que no le dicen a uno es que está como una campana rajada. O a veces le quieren vender a uno cosas. Hermano Rodrigo, un ejemplo acerca de lo que es cómo opera el enemigo a través del engaño.
De muchas maneras, como decía usted, hermano Raimundo, a veces sobre los negocios, en eso, hermano, hoy un día no puede uno dejarse creer de nadie porque le dicen a uno, este aparato, si es un carro, le dicen, no, el carro está muy bueno, pero no es así. Le dicen a uno, le vendo este reloj que está muy bueno, que es de marca no sé qué, y a la final sale uno engañado. Y hay muchas maneras de engañar a la humanidad. Pero aquí, como decía el hermano Raimundo, dice, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y eso es una realidad. Hoy un día estamos viviendo la apostasía a diestra y siniestra. Exacto, lo que dice el apóstol Pablo, dice, tienes que tener cuidado de que nadie os engañe. Y ahí eso encontramos, hermano Pedro, en el libro de Apocalipsis, del capítulo 12, porque dice, bueno, pero ¿y quién es el engañador? Porque hay gente que dice, bueno, pero si Dios es Dios, ¿por qué permite el engaño? Y es que nosotros encontramos cómo entró el engaño, quién es el padre de mentira, quién vino a engañar a la humanidad. Y es lo que encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 12 y el verso 7 en adelante, donde podemos tener algo claro acerca de lo que es el engaño. Pastor Pedro. Bueno, en la cita que el pastor Ray nos daba allí en Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y aún sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pastores, aquí en este pasaje que hemos leído, claramente está señalando al engañador. Aquí dice que se llama Satanás. Dije al comienzo que él engañó a Eva en el huerto del Edén. ¿Cómo le engañó? Haciéndole dudar de la palabra de Dios. Porque una de las cosas, como decía el pastor Ray, lo que hace Satanás es, usando la mentira, usando la falacia, hacer dudar a la persona de lo que ya Dios ha dicho. Por ejemplo, en el caso de Eva, con que Dios os ha dicho. También lo mismo ocurre hoy en la vida espiritual, pastores. Muchos creyentes se dejan engañar de falsas doctrinas, justo con eso, con ese pretexto. No, lo que Dios quiso decir es otra cosa, no es así. Y la persona que no tiene fundamento, pues cae fácilmente en las garras de los engañadores. El propósito de Dios siempre es que el hombre sea feliz, que la humanidad sea feliz, que la familia sea feliz. Pero aquí encontramos que hay un engañador. El propósito de Dios es que tú seas feliz, pero luego aparece el engañador y él quiere llevarte, hacerte creer que te está llevando por el camino de la felicidad, pero es un camino de muerte. Razón tenía el sabio Salomón al decir que hay caminos que al hombre le parecen rectos, que le parecen derechos, que le parecen que son el camino verdadero, pero al final es un camino de muerte. Y aparece el enemigo que quiere llevarte allí, hacia la muerte, y te agarra y te lleva por la fuerza. No, el enemigo sabe que el ser humano, entre más lo quieran obligar para hacer algo, más se resiste. Entonces el enemigo ha encontrado un arma poderosa. ¿Cuál es el arma? Te hace creer que la felicidad es el placer. Entonces mucha gente, queriendo ir para la felicidad, busca el camino del placer, porque la droga te brinda placer, la bebida te brinda placer, el cigarrillo te ofrece placer, la pornografía te ofrece placer, la vecina te ofrece placer, el adulterio te ofrece placer. Es decir, que todos los vicios nos ofrecen placer. Pero el final, hermano Rodrigo, el final de todas estas cosas, que pareciera que fuera la felicidad, pero es un engaño de parte del enemigo hacerle creer que todo esto es felicidad, pero no es así. Sí, vemos que el engaño viene en muchas maneras. Por ejemplo, lo primero que vemos es en la familia. La familia es un factor importante y que Dios habla sobre la familia. Dios ama mucho el matrimonio. Al haber el matrimonio tienen que haber hijos y la palabra nos advierte sobre eso. Por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced al Señor y a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces vemos hoy un día cómo está siendo la familia engañada
y como decía nuestro hermano Pedro y nuestro hermano Raimundo, que hablábamos sobre Satanás. Ese es el enemigo número uno, el padre de mentira que el Señor habló, que ese es el que él le conviene engañar a la pareja, al matrimonio, porque engañando a la pareja entonces hace mucho daño a la familia. Es algo muy real, la familia está sufriendo. Uno a veces le podía preguntar a alguien que nos está viendo, algún esposo, y yo le pudiera preguntar, ¿alguien se ha casado para ser infeliz? Yo creo que no, sería nadie loco para casarse, para ser infeliz. Y hay problemas en el hogar, y uno le pregunta, pero entonces, ¿por qué hay problema? ¿Fue engañado? A veces nosotros somos engañados sentimentalmente con palabras bonitas, palabras que a veces llegan al oído. Nosotros los seres humanos somos muy dados a creer en esto, en palabras bonitas. Nos dejamos engañar por las sensaciones y cuando despertamos ya hemos destruido nuestra vida, ya hemos destruido nuestros sueños, ya hemos destruido nuestra juventud. El otro día vino un hombre y me dijo, pastor, yo no sé qué hacer, no sé para dónde correr. Yo le decía, ¿pero qué le sucede? Decía, no sé, pastor, no sé para dónde, qué hacer, ni qué hacer, para dónde ir. Y yo le decía, ¿pero qué te sucede? Me dice, tengo 4 días de matrimonio. Yo dije, pero es el momento más bonito, es el momento de la luna de miel. Él decía, pastor, mi esposa se puso delicada en la luna de miel. La llevé al doctor para ver qué era lo que le sucedía. Cuando el doctor salió del consultorio, me abrazó y me dijo, muchacho, felicitaciones, vas a ser padre. Su esposa tiene 4 meses de embarazo. Dice, pero llevo 4 días de matrimonio. ¿Cuántas personas son engañadas así? Hay gente que está siendo engañada sentimentalmente, que está sufriendo. Y esto es parte de lo que es el engaño. Pero usted puede ser engañado materialmente, físicamente. Pero si nosotros somos engañados espiritualmente, es lo terrible, ¿verdad, hermano Pedro? Porque si somos engañados emocionalmente, con todo y eso, podemos alcanzar el cielo. Si somos engañados económicamente, con todo y eso que perdamos dinero, podemos ir al cielo. Pero el que es engañado espiritualmente, ahí sí hay un problema grande. Claro, porque ya lo que en el hombre más debe cuidar es la parte espiritual. Como decía el pastor Ray, las cosas materiales no es que uno las pueda recuperar, porque realmente uno todo lo que pierda nunca lo recupera. Pero sí uno puede más adelante volver a obtener esas cosas que antes perdió, descuidó por alguna razón y alguien lo desapropió de ello. Pero lo espiritual, las personas que han perdido a la parte espiritual, su vida espiritual, muchos de ellos difícilmente han logrado recuperarse. Y eso es lo que más el diablo anhela, engañar a una persona espiritualmente, desviarlo del propósito por el cual Dios lo ha traído a este mundo y especialmente cuando somos cristianos. Porque una de las cosas que al diablo no le importa que usted pierda lo material, porque al fin y al cabo eso no nos va a representar nada ante Dios. Que pierda cualquier otra cosa, tampoco. Pero si se pierde el alma, como dice la palabra de Dios, pastor Ray, allí en San Marcos, dice, ¿qué le aprovecha aún al hombre si ganare todo el mundo? Que uno puede ganar todo el mundo material. Si el alma se pierde, la pérdida más grande considerada para el ser humano no es perder las posesiones materiales, no es de pronto perder hasta esa persona de la cual él se siente atraído, hombre o mujer, o una amistad, un amigo, porque podemos perder un amigo, podemos perder, pastor, una amistad, hasta en determinado momento, aunque eso jamás se lo desearía a nadie que pierda a su esposa o su esposo, ni menos los hijos, pero si alguno de ellos, por alguna razón, se llegase a perder, con tal de no perder el alma, que es lo más importante, aunque nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras amistades son almas, pero lo más importante es que usted, por encima de todo, cuide su alma, porque es la palabra la que nos dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma, pastor Rodrigo? Para todos los amigos, pastor Pedro, para todos los amigos que están en nuestra sintonía, quizás muchos son engañados porque a veces no conocen la palabra de Dios, no la escudriñan. Hay mucha gente que
estudia la palabra de Dios y ese es el manual para no ser engañados en ninguna de nuestras áreas. Pero hay que tener cuidado, Pastor Rodrigo, lo que dice en Mateo 24, que ese es el problema, que muchos conociendo la palabra, hay gente que conociendo la verdad, el enemigo es tan astuto porque el enemigo conoce la palabra. El enemigo no crea que ignora la Biblia. Hay gente que dice, yo voy a abrir la Biblia en el Salmo 91 y la voy a colocar ahí para que el diablo no entre. No, el diablo conoce bien las Escrituras y el diablo utiliza las Escrituras para engañar aún a los verdaderos creyentes. Y es lo que dice ahí en el libro de Mateo capítulo 24 y el verso 24. ¿Qué dice, hermano Rodrigo? 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y principios y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. ¿Qué nos hablaría eso, hermano Rodrigo? ¿Cómo lo expresaría usted a los hermanos que nos están oyendo? Porque esto es para nosotros. Ya hemos hablado que el engaño, mucha gente son engañadas porque a veces no conocemos la palabra de Dios. Pero esto es para nosotros, para aquellos que conocen la Biblia, para aquellos que ya tienen años de conocer la palabra de Dios y que el enemigo es tan astuto que puede engañar aún a los verdaderos creyentes. Sí, a los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque a veces hay hermanos que llegan a la iglesia, pero ellos no están receptivos a oír la palabra, sino se sientan como si estuvieran en un teatro y no están atentos. Entonces esas personas, en cuando se les está advirtiendo del peligro que hay que tener para que no sean engañados, pero se descuidan espiritualmente, y ahí donde vemos a muchas personas que le fallan fácilmente al Señor, y todo dicen, cuando ya ellos caen en el pecado, dicen, no, pues la verdad es que yo donde me congregaba no me enseñaron esto, y no es que no le hayan enseñado, sino que él fue el propio responsable que no estuvo atento verdaderamente a recibir la palabra del Señor. El consejo del apóstol Pablo es: nadie os engañe, que nadie os engañe. Y es aquí donde vamos a mirar el engaño del enemigo. Aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el verso 3, nos habla, dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Salirse de la verdad. Jesús está aquí refiriéndose a un personaje, hermano Pedro. ¿A qué personaje se está refiriendo cuando dice que vendrá, que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía? Bueno, la apostasía, como el pastor lo acaba de decir, es cuando uno conoce la verdad y se aleja para seguir la mentira. Eso es apostatar de la verdad para seguir el engaño. Ahora, cuando el apóstol se refiere aquí en este capítulo 2, se está refiriendo al gran engaño, el engaño maestro, llamémoslo así, del anticristo, que vendrá haciéndose pasar por el Señor y logrará engañar al pueblo de Israel de una manera muy sutil, ya que como ellos lo rechazaron al principio cuando él vino, Juan 1:11 lo dice claramente, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, por ese rechazo a la verdad, muchas personas caen víctimas del engaño por el rechazo a la verdad, que es Cristo. El pueblo de Israel lo rechazó y pidieron, incluso cuando Pilato se dio cuenta que estaba cometiendo un error con aceptar a este inocente, como él mismo lo declara, a este justo, que la misma mujer le dice: no tengas nada que ver con ese justo, porque anoche he padecido mucho en sueños a través de él, por causa de él, no tenga nada que ver. Y él nuevamente lo interroga, porque estaba frente a un juicio, y dice: no, pero es que yo no hallo delito en él, ¿a quién quiere que os suelte? Y ellos dicen: suéltenos a Barrabás. Entonces ellos pidieron a Barrabás allí en ese momento, y por eso ese, que era una figura del malvado anticristo que viene, el pueblo ahí sí lo va a recibir, ahí sí lo va a acoger con brazos abiertos, y ahí es donde el apóstol nos advierte del engaño final. El apóstol nos está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, y nos da unas características, pastor, de esta persona que va a aparecer antes de la venida de Cristo. Antes de que Cristo venga, va a aparecer este personaje, y esa persona se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es algo especial, se opone en contra de Dios. El versículo 4
nos habla más específicamente, y es interesante este personaje que aparece, porque se opone en contra de Dios, pero no lucha contra Dios, sino que se opone o que se coloca en el lugar de Dios. Y esto es lo terrible para mucha gente, que como no han querido aceptar la verdad, no han querido aceptar a Cristo mismo, pues van a aceptar este personaje que va a venir, el pastor Rodrigo. Sí, dice que se hace pasar por Dios. Entonces ahí está engañando al predicador, que fácilmente se deja engañar. Pero nosotros tenemos la verdad, que es la palabra. Tenemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a aquel hombre, a aquella mujer que se arrepiente, se convierte de corazón. Dios lo cambia, lo transforma y lo hace una nueva criatura. Tenemos el Espíritu Santo, que es muy imposible para que el enemigo nos pueda engañar. Pero seguimos hablando sobre el engaño, y hay muchas maneras verdaderamente en que el enemigo nos puede engañar a aquellas personas que no están verdaderamente en lo que debe estar, y es cuando se estudia, se mira la palabra, difícilmente el enemigo podrá engañarnos. Importante esto, pastores. Vamos a una pequeña pausa en nuestro espacio en el día de hoy y luego concluiremos con el tema que hemos desarrollado y estaremos dando allí una vez más las direcciones de nuestros templos a donde usted puede asistir a recibir mayor información. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino
aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Continuamos con la programación que hemos venido desarrollando con el tema del engaño. Estamos diciendo, amigo televidente, hermano que nos está viendo allá en su hogar, que el engaño se ha disfrazado de muchas formas. El Señor nos advirtió que vendrían lobos disfrazados de ovejas. El apóstol Pablo nos dice que muchos falsos ministros se harán pasar por ministros genuinos. Así que, Pastor Ray, ¿qué podemos decirle a nuestros televidentes con respecto a esto ya para puntualizar el tema que hemos venido desarrollando? Es interesante el tema que hemos estado hablando, que el apóstol Pablo dice, porque que nadie os engañe. Y es interesante en este personaje que aparece ahí en el versículo 4 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, cuando dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miramos nosotros que este personaje no viene en contra de las cosas de Dios, sino que se hace pasar por Dios y se sienta en un trono y exige que se le adore como a Dios. Eso es lo que la gente no lo puede ver, o no lo puede quizás captar lo que es el engaño, porque este personaje viene y se presenta tal como Dios. Hoy día hay muchos personajes que se hacen presentar como Jesús. Hay muchas personas que se han proclamado Dios. Pero este personaje va a ser tan astuto y en el último tiempo que va a hacer prodigios, milagros, y hay mucha gente que siempre está esperando eso, que le gusta todo lo espectacular, y es el peligro de que muchos sean engañados. Pastor Rodrigo, ¿qué nos aconseja ya para ir terminando acerca de este tema del engaño? Sí, sobre el engaño la palabra nos advierte que este hombre se va a manifestar como un hombre de paz. Se va a manifestar en que no va a suceder nada en ese tiempo, todo va a ser como si fuera algo maravilloso, pero la astucia es más adentro. Dice la palabra que durará 3 años y medio en paz, no habrá violencia, no habrá nada, pero después de esos 3 años es donde se va
a desemparejar, este individuo se va a manifestar como lo que es, un hombre de pecado, un hombre de engaño, de perversidad, donde va a llevar a la humanidad verdaderamente a la corrupción. Muchas gente se estarán preguntando, muchos amigos y muchos hermanos, pero ¿dónde está ese personaje? ¿Cómo hacemos para nosotros saber dónde se encuentra ese personaje? Y nosotros cuando leemos la historia de la iglesia, podemos decir tal como dijera el mismo Señor: el que tiene oídos para oír, oiga, y el que tiene cabeza para entender, entienda, y el que tiene ojos para ver, vea. El que quiera descubrir quién es este personaje, pues hay que buscar en la historia de la iglesia un poder religioso que se coloca y se hace pasar por Dios, que a veces dice solamente este es el camino, esta es la verdad, este es esto. Ese es el que se coloca en lugar de Dios. Ya nuestro tiempo está llegando al final, Pastor Pedro, y damos nuestras últimas palabras. Así es, pastores, para todos los televidentes, para poder identificar el engaño es muy sencillo. Todo aquel que en algún momento pretenda hacerse pasar por Dios o un sistema religioso que está llamando la atención hacia él y no hacia Dios, ya eso es suficiente para darnos cuenta que ahí viene camuflado el engaño. A nuestros televidentes les decimos que una vez más les recordamos las direcciones de nuestros templos a donde ellos pueden ir este fin de semana. Puntualmente, Pastor Rodrigo, la dirección del templo allí en El Reposo. Sí, calle 56, 1477, El Reposo. El teléfono es el 649-5249. Pastor Raimundo, la dirección allí del barrio El Caldas. Este fin de semana usted tiene una cita con el Dios del cielo allí en la calle 111, número 33A27. Recuerda, calle 111, número 33A27 del barrio Caldas. Usted tiene una cita con el Dios del cielo el día domingo en las horas de la mañana, más exactamente a las 9 de la mañana, nuestra escuela dominical. Y en las horas de la tarde, por si alguien de pronto dice, no puedo ir en las horas de la mañana, hermano, vamos a estar allí a las 5 de la tarde, un culto de milagros, un culto de bendición. Usted puede asistir con toda su familia. Quisiera más información acerca de nuestra dirección, usted puede comunicarse con nosotros a nuestra línea telefónica, el 318-489-7542. 318-489-7542 o al 692-4057, o puede escribirnos a nuestro correo electrónico saboravida3@gmail.com, saboravida3@gmail.com, donde usted puede comunicarse con nosotros, donde gustosamente estaremos orando por su necesidad. Bueno, y nuestra dirección aquí en la calle 29, número 9E24, más exactamente cerca de la chocolatería Gironés. Estamos ubicados, nuestros servicios martes y jueves 7 de la noche, domingo escuela dominical 9 de la mañana y 5 de la tarde nuestro culto evangelístico. Para los amigos que deseen comunicarse con nosotros, tenemos nuestro Facebook Palabras de Vida, nuestro Twitter @palabras, la letra de vida 57, Palabras de Vida .mmm@gmail.com. Escríbanos allí sus inquietudes y con mucho gusto estaremos dando respuesta a sus inquietudes. Solo nos resta decirle que en esta oportunidad les acompañaron en la mesa de trabajo el pastor Raimundo Delgado del barrio El Caldas, el pastor Rodrigo Muñoz del barrio El Reposo y quien les habló su pastor y amigo Pedro José Coronado. No olvide, pastor de la iglesia en La Cumbre. Los invitamos para que la próxima semana ustedes continúen con nosotros de 5 a 6 de la tarde con Palabras de Vida por Televisión Ciudadana. Bendiciones para todos.